Directamente, tenemos que entender que las conductas suicidas son la consecuencia de un deterioro en la salud mental, en donde las personas, por múltiples factores, tanto factores de riesgo, de base, como tener malas relaciones familiares o eventos específicos estresantes que están sucediendo, terminan con un tal dolor que terminan decidiendo que una opción a eso es terminar con sus vidas. Entonces ahí es donde está esto directamente ligado y aquí es donde entran las tecnologías para poder colaborar en este proceso, desde el apoyo, la contención, la derivación o directamente como canales de atención en línea. Entonces entran todas las inteligencias artificiales que pueden también identificar algoritmos para poder identificar personas en riesgo o pueden ser realidades virtuales en donde las personas simulan un proceso de terapia. En esa tónica y en esa materia, sin duda, la pandemia dejó en evidencia el tema de la salud mental de los chilenos y particularmente de la Araucanía. ¿Cómo se está atendiendo esa situación? Porque entiendo que no solo porque pasó la pandemia, ya nuestra salud mental haya mejorado. Claro, cómo se está atendiendo la situación, no lo tengo muy claro todavía. Yo creo que primero se está concientizando a la población sobre que efectivamente sí la pandemia caló hondo en la salud mental de específicamente algunos grupos, como el tema de los adultos mayores, los niños y adolescentes y el personal de salud en general, en donde vieron que su salud mental estaba muy deteriorada post pandemia y no tanto por la pandemia en sí, por haberse enfermado de COVID, sino que directamente por las medidas restrictivas, por haber perdido la vinculación o los profesionales de salud por el alto nivel de estrés que tenían, de estar viendo personas que estaban muriendo en general. Entonces, yo creo que se está empezando a vislumbrar esto y se está viendo directamente en cosas como los aumentos en las atenciones, aumento de las licencias médicas, de los profesionales en general, y como gobierno se han hecho algunas medidas como aumentar el tema de algunos canales de ayuda. Salió el Fono de Prevención de Suicidio, que es el asterisco 4141, en donde se han dado distintos canales que están orientados a poder dar una contención y una derivación en caso de algún riesgo en salud mental. Uno entiende que todos estos análisis y estudios están centrados en el ámbito urbano. Somos una región con una población rural muy importante. En esa línea también hay análisis respecto de cómo está la salud mental, porque uno piensa que a lo mejor la gente que está en el campo no tiene estas complicaciones, pero ¿qué hay respecto de esto? Claro, lo que pasa es que cuando nos dedicamos así de modo súper simplista a decir como vivir en el campo me hace mal o vivir en el campo me hace bien, perdemos un poco este concepto de este ser biopsicosocial en donde no es solo una cosa la que nos está afectando. Entonces, en general, se sabe que el contacto con la naturaleza, que el poder tener actividades de recreación asociado a cuidar mi huerta o el contacto con animales hace muy bien para la salud mental. El problema principal es cuando las personas aumentan sus consumos de alcohol o se sienten con ciertas sintomatologías asociadas a trastornos ansiosos o depresivos y tienen que acceder a centros de salud, ¿ya? Porque ya va más allá de contactarme con la naturaleza, va más allá de la posibilidad de salir a caminar, sino que necesito efectivamente un profesional. Y es ahí en donde las personas que pertenecen a o que habitan en lugares, sectores rurales, tienen menor acceso a profesionales de salud. Sabemos la escasez de psiquiatras que hay, que son aquellos que deberían entregar los fármacos para personas que están con algún diagnóstico de trastorno del ánimo, directamente que les va a servir a estar mejor. Entonces, ese es el problema. Yo creo que no hay que polarizar tanto como decir, oye, vivir en un sector rural va a ser mal. No, todo tiene su lado bueno o malo. Lo que pasa es que si yo tengo cierta vulnerabilidad de base, tengo antecedentes familiares, además estoy estresado en una situación de pobreza o viendo cómo mi núcleo familiar está empobrecido en general, no tengo una casa adecuada y no tengo además un centro de salud donde preguntar si lo que estoy sintiendo está bien o está mal. Y en mi casa con las personas que hablo tampoco me dicen, oye, deja de llorar si estás haciendo show. Entonces, eso en general va a aumentar estas ganas de desaparecer y de pensar de forma errónea que terminar con mi vida es una solución. Claro, uno siente que, por ejemplo, el periodo vacacional va o a la costa, a la cordillera o sencillamente en el campo, estar una semana, 2 semanas o un mes, si es que
el tiempo sí lo permite, es solo un espacio, pero permanecer todo el tiempo en ese lugar que, por ejemplo, en la cordillera tenemos inviernos muy crudos, en donde no es fácil enfrentar el lugar. Alguien dice, pero la gente está acostumbrada. Esa es una mirada Mm. también un poquito de no tener la información completa, ¿o no? Claro, es súper simplista directamente decir, oye, están acostumbrados a no tener lo necesario para comer, a no tener lo necesario para abrigarse, a no tener vecinos con los cuales conversar. Es decir, eso es complejo. Somos seres sociales y necesitamos sentirnos parte de una comunidad, parte de un grupo, y eso siempre nos va a proteger y nos va a hacer sentir mejor. Sin duda. La importancia, doctora, de participar en el Congreso Futuro, donde usted va a tener también una intervención. Bueno, estoy orgullosa porque soy la única representante de nuestra región, así que para mí de verdad es un honor ser parte de la Universidad de la Frontera, del doctorado en Ciencias Médicas, del Departamento de Especialidades Médicas también. Es un honor, yo creo que la trayectoria y lo que he ido construyendo, además desde la fundación de la Fundación para la Prevención de Suicidio OPA, desde lo que hemos hecho en redes sociales, yo creo que ha rendido sus frutos y espero el día viernes de la otra semana entregar todo esto y con una visión también desde la región de la Araucanía. Para mí es tan importante no partir solamente copiando programas de afuera, sino que preguntándole a las personas. Y el trabajo que se ha hecho en esta región es un trabajo de muchos años donde han participado liceos como el Liceo Insuco, Gabriela Mistral, Dufey y Camilo Enríquez, que han sido claves en esto y un trabajo de redes con apoderados, con funcionarios, con estudiantes que han sido muy generosos con nosotros para entregarnos lo que para ellos es el concepto de muerte, lo que para ellos es el concepto de suicidio y cuáles son las formas de prevenir. Y desde ahí es que nosotros hemos incorporado estudios teóricos y tecnología y es lo que voy a mostrar el viernes. Así que estoy muy contenta y nerviosa a la vez, pero espero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Doctora, y sin duda es un escenario nacional, pero también mundial, al respecto de lo que en su tema usted quiere explicar y a lo mejor poner sobre la mesa situaciones o elementos que aún no son visualizados por las autoridades, por quienes tienen la responsabilidad un poco de guiar lo que es la salud mental de los chilenos y chilenas. Sí, para mí lo más importante, yo sé que faltan muchos recursos en salud, yo sé que falta profesionales que atiendan, pero yo quiero poner el foco en cada uno de nosotros, en cuál es nuestro rol activo o no tan activo en esta prevención de las conductas suicidas y en que todos tenemos que comprometernos en entender qué es el suicidio, porque todas las personas dan señales. Y cuando alguien da una señal, tiene que tener a otro al lado, tiene que estar vinculándose con otro que no le diga qué susto lo que me estás contando, sino que lo contenga. Por eso para mí esto es una red y nosotros a nuestra aplicación la llamamos Red OPA, porque es una red de contención donde no necesitamos psiquiatras especialistas o psicólogos especialistas. Necesitamos gente comprometida, empática, gente que esté viviendo y que sea capaz de escuchar al otro. Con este sesgo cultural, sea capaz de comunicarse. Para mí eso es importante y yo espero que lo entiendan. Doctora, el punto que usted plantea es tremendamente importante. ¿Cuántas veces hemos podido estar frente a colegas, frente a amigos, frente a familiares y no hemos sabido interpretar lo que se nos está diciendo y después lamentamos y decimos, pero ¿cómo no lo escuché? A veces no es que no esté la voluntad, es que no tenemos la capacidad de poder entender el mensaje que se entrega. ¿Es muy difícil eso? A ver, es complejo porque en esa capacidad de entender este mensaje y de vincularme con el otro, también de repente me puedo sentir culpable y eso es parte del proceso, porque no siempre voy a poder detener a alguien que quiera terminar con su vida y por eso yo creo que esto tiene que compartirse, esta responsabilidad no tiene que recaer en una sola persona, sino que tiene que recaer en muchas personas, ¿ya? Entonces así esta sensación de culpa que es lógica de los primeros momentos cuando me entero de que alguien murió por suicidio y quizás continúe, de qué puedo haber hecho yo, por qué no hice esto, tiene que cambiar en cómo puedo yo ir construyendo esto para que esto no vuelva a suceder, cómo me contacto, cómo Mm. escucho. Si a alguien estoy celebrando el cumpleaños, le digo, oye, nos vemos el otro año y esta persona dice, no, yo creo que no nos vamos a ver. No quedarme con eso, sino que detenerme y preguntarle. Y yo creo que hay que volver a ser impertinente. Hay que volver a ser impertinente y preguntón y decir, ¿y por qué estás diciendo eso? Porque dices que el otro año no nos vemos. Y desde ahí
hacerle sentir a las personas que son necesarias, que yo estoy preocupado por él y que me voy a dar el tiempo para escucharlo y lo voy a derivar, aunque no sea profesional de la salud mental, que no tenga ni siquiera escolaridad, pero le voy a decir, oye, parece que yo escuché que hay un teléfono, busquemos a alguien, yo te ayudo, vamos al consultorio. Entonces yo creo que eso es importante, generar esta red de contención y efectivamente es difícil, es súper difícil porque estamos corriendo, estamos en un mundo que no nos da tiempo para preocuparnos de cómo está el otro. Sí, y ahí queda el tema de que la persona seguramente no expresa todo y no lo expresa por una condición simplemente de no tener confianza con el interlocutor. Pero hay alguien con quien sí le entrega una señal sin darle el resto para que, por favor, conéctame. Parece, por ahí va la línea, ¿no? Sí, por ahí va la línea completamente, porque imagínese si yo tengo una idea ahora, si yo le dijera ahora en televisión que quiero terminar con mi vida. La gente tiene Sí. una reacción que dicen, rayos, está loca, ¿qué está pasando? Entonces, directamente, lo que yo voy a sentir es que me voy a sentir más mal, más excluido, entonces voy a guardar esa emoción, mejor la guardo y no la comparto con nadie. Pero ¿qué pasa si usted me dice, cuéntame, ¿por qué dices eso? ¿A qué te refieres Mm, con eso que me estás diciendo? Y quizás me dice, no tengo mm. respuestas, no sé cómo ayudarte, pero te puedo ayudar a buscar respuestas. Entonces, eso es cuando las personas están con estas ideas de muerte en su cabeza, porque hay como una vocecita que le está diciendo todo el tiempo que mejor no estar, mejor no despertar. Mm. No siempre es morir directamente, pero a veces me gustaría no despertar. Entonces se sienten mal, se sienten que están pensando algo extraño. Nuestra cultura, nuestra religión nos dice en general que no está bien eso, que solo Dios es el que decide cuándo me muero. Entonces directamente me estoy sintiendo muy culpable y al expresarlo a otros me siento peor. Entonces directamente si alguien pone cara de espanto terrible, también voy a quedarme más callado y mientras más callado, más escucho mis voces internas, que están completamente equivocadas porque una persona que está con estas ideas puede estar mejor, puede salir. He escuchado esa frase que dice, la persona que se va a suicidar no lo anda contando, se suicida nomás. Eh, ¿Eso es efectivo? No, eso es uno de los mitos. Todas las personas que desean terminar con su vida dan señales. Quizás no, como decía yo, decir, oye, me voy a matar tal día, tal hora. Pero sí esta señal tan básica como qué difícil es despertar. Me gustaría quedarme dormido y no despertar más. Algo así de sutil puede ser un indicio de alguien que está pensando que quiere terminar con su vida. Y quizás no lo está pensando directamente, no tiene un plan porque tiene hijos, tiene un trabajo, tiene situaciones, es joven, no tiene ninguna enfermedad física, pero quizás algún día ese dolor que siente intenso ya no puede más, no puede más con ese dolor. Pero siempre va a dar alguna señal. Nosotros hicimos un estudio hace mucho tiempo con personas que murieron aquí, lamentablemente, en la Araucanía, y hablamos con sus mamás, con sus papás, con sus parejas, con sus hermanos, hermanas. Conversamos largamente y todos dieron señales, todos. Lamentablemente en ese tiempo el suicidio era mucho más tabú de lo que es ahora. Y que alguien dijera, estoy pensando en que sería mejor estar muerto, era completamente rechazado socialmente. Entonces, no es que vamos a aceptar que todos tengan ideas de muerte, pero nos vamos a abrir la oportunidad de escucharlos. Y curiosamente cuando uno comienza y se impacta por el fallecimiento de alguna persona, particularmente cuando son jóvenes, y son jóvenes brillantes, jóvenes que están insertos en todas partes, tienen, ¿qué necesidad, uno pregunta, tiene de haberse quitado la vida? Pero es que ahí uno no sabe qué es lo que pasa en su intimidad, por ejemplo, que lo lleva a gatillar una situación tan dramática como esa. Sí, de ninguna forma hay que juzgarlos. Nunca, nunca decir que son cobardes. No, una persona que termina con su vida no es ni cobarde ni valiente de ninguna forma. Entonces también tenemos que cuidarnos mucho. Por eso yo creo que hay que alfabetizar a la población, que entiendan Ujú. que alguien que decide terminar con su vida está sufriendo muchísimo y dio muchas señales antes que podíamos haber captado. Y cuando nosotros de forma inocente juzgamos a alguien que ya lo hizo, decimos, oye, pero qué tonto, o por qué, mira qué cobarde. Estamos entregándole quizás a la persona que tenemos al lado y que está pensando lo mismo un mensaje errado, un mensaje que va a hacer que no me diga nada, que no me entregue información que quizás yo pudiera haber usado para ayudarlo a seguir vivo. Bueno, doctora, ¿cómo estamos en la región con estas cifras? Uf,
aumentan, disminuyen. A lo mejor a medida que se va abriendo el velo de todo esto, se van generando y conociendo más casos vinculados al tema del suicidio, ¿no? Mira, yo creo que nuestra región está bien avanzada en cuanto al estudio y en cuanto al abordaje. Es una de las primeras regiones que empezó con el registro obligatorio de las autolesiones, pero faltan, obviamente falta el proceso de seguimiento, la construcción de perfiles en cuanto a la epidemiología para saber cuáles son los grupos críticos. Y si nosotros miramos las cifras nacionales de las muertes por suicidio y las comparamos con las de nuestra región siempre supera en números. Durante todos los años nuestra región está más alto. Y ahí está lo que usted hablaba al inicio, el pertenecer a comunidades indígenas, el vivir en sectores rurales, el tener los segundo lugar de pobreza que pasamos, ya no somos el primero, somos el segundo. Entonces todas esas cosas están atacando nuestra salud mental y por ende en cierta forma afectando en que haya mayor cantidad de autolesiones, mayor cantidad de muertes por suicidio en nuestra región en contraste con el promedio nacional. Y si ha aumentado, la pregunta si ha aumentado con la pandemia. Lo que pasa es que es complejo decir que ha aumentado, porque durante la época de la pandemia, efectivamente, hubo una intención de toda la gente de salud de hacer el registro de la pandemia y se perdieron registros. Entonces, los registros en general de las autolesiones o de las muertes por suicidio son registros que todavía tienen cierto tabú y que, yo digo, siempre se conoce la punta del iceberg. Pero si lo miramos ahora que ya ha pasado un tiempo desde la mayor crisis asociada al COVID, sí hay aumentos en autolesiones y en los grupos que señalábamos anteriormente, en el grupo directamente de los jóvenes, que preocupan muchísimo, muchísimo las mujeres jóvenes en especial. Mire, doctora, usted de alguna manera lo toca, lo menciona, el tema de las iglesias, que evidentemente la religión tiene claro el origen de la vida, quién la entrega y quién la quita. A mí, mi mirada es que cada vez las religiones, indistintamente cual sea, hay menos personas que están concurriendo a la misa del domingo, al culto del sábado, como sea. La religión está perdiendo, yo diría, y es mi mirada, jerarquía dentro de la sociedad. En ese aspecto, ¿y por qué hago alusión a la religión? Porque efectivamente, como usted lo decía, de alguna manera entregaba un mensaje de preservar la vida. Entonces, cuando no están uno de estos elementos, que puede ser la religión, por ejemplo, a lo mejor hay más tendencia a dar ese paso y quitarse la vida. Claro, es complejo. Por lo menos la religión católica o dentro de varias religiones protestantes hay tendencias a ser un factor protector para las conductas suicidas, pero no está muy claro por el castigo social que le dan directamente a que alguien decida terminar con su propia vida en contra de las determinantes de Dios o directamente como factor protector por el hecho de pertenecer a una comunidad, de sentirme escuchado, de sentirme acogido, de conversar y de estar con otros. Entonces, efectivamente, yo creo que las religiones tienen que actualizarse en función de poder escuchar a sus miembros, de poder, más que castigar, contener y apoyar en cuanto a las situaciones que pueden estar viviendo, ya sean que deciden que tienen otra orientación sexual o identidad de género, o deciden separarse, por ejemplo, si es que tienen un matrimonio, si esas cosas que son punitivas y castigadoras en función de las decisiones que se toman en la vida o las decisiones que me toca vivir, en general hacen que yo me sienta excluido. Entonces, lo que tenemos que intentar dentro de la religión, que sea dentro del grupo, es de unir, no de excluir y juzgar. Entonces, yo creo que las religiones, algunas se quedaron un poco atrás en relación a juzgar a sus miembros, más allá de aceptarlos tal cual como son y indistinto de las características que puedan tener.